otro nivel. Aqua Prados, amigos. Qué rica. Qué rica es el agua de Aqua Prados. Usted tiene que tener mucho cuidado a la hora de... Hay que tomar agua, hay que tomarse sus 8 o 10 vasos de agua diarios, pero de Aqua Prados recomiendo yo. Usen el servicio de embotellamiento de agua de Aqua Prados, que es una maravilla, y pregunten por el dispensador para el botellón grande, que eso es un invento genial, que ellos lo tienen a un precio fabuloso. Si quieren conversar con ellos, 0414-391-3637 de Aqua Prados, tan limpia y pura como un cristal. Amigos, voy a hacer una breve introducción a este programa especial de hoy. Nosotros el martes de la semana pasada teníamos aquí, que ya están con nosotros y los están viendo, tanto a Víctor Maldonado como a Miguel Fontán. Y en el espíritu de rescatar algunas cosas de este texto de Alvin Toffler, La tercera ola, de hecho gracias y un saludo a Neomar, porque colocó un tuit haciendo alusión al programa que hicimos con Víctor y con Miguel. Y bueno, hay gente que me ha comentado que ha releído, hasta a raíz del programa se han motivado en buscar el texto y de leerlo nuevamente, pues no, o algunos que no lo conocían y lo están disfrutando. Fíjense que ese día quedamos con un compromiso para este próximo encuentro con Víctor y con Miguel de hacer un análisis en el espíritu de la tercera ola de Toffler, de hablar de los partidos políticos de Venezuela. Yo me había imaginado que los iba a comprometer a ellos para un ejercicio del trabajo institucional de los partidos políticos después de la caída de Marcos Pérez Jiménez, que analizáramos a Acción Democrática, COPEI, que analizáramos a USLAR con la campana, que analizáramos qué pasó con Prieto Figueroa, qué pasó con La Oreja de Prieto, qué pasó con Renio Tolina, qué pasó con Tinoco, qué pasó con Bureli Rivas, qué pasó Chávez, etcétera, pues, y que aterrizáramos en el hoy. Pero yo ese programa no lo voy a hacer hoy, no lo vamos a hacer hoy. Los comprometo a ellos para que lo hagamos, por supuesto, porque había un compromiso con ustedes. Pero es que yo no puedo pelar el boche de tener a estos dos gigantes analistas hoy acá en el programa y comprometerlos para que ellos nos cuenten y nos digan qué es esto que ha ocurrido. Nosotros, grosso modo, lo conversamos ayer con Diego Arria, pero vamos a centrarnos un poco porque han ocurrido otras cuestiones adicionales de ayer para hoy. Y yo quiero saludar a Víctor Maldonado, quiero saludar a Miguel Fontán, que nuevamente tienen la deferencia de llegarse acá hasta nuestros estudios para hacer, aquí los quiero mostrar, aquí están los dos, ¿verdad? A través de Mingo Blanco TV también. Y a través de no estamos transmitiendo en blanco y negro a pesar del Consejo Nacional Electoral, estamos en colores. Y qué bueno que están aquí Víctor y Miguel. Y yo sí quiero, por favor, que analicemos la situación que todavía mucha gente está afectada por lo que ha ocurrido. Hay una situación moral y una situación de perplejidad, pese a que a lo mejor nosotros creíamos que no era tanto así, por lo menos en mi entorno lo he percibido de tal manera. Hay gente incrédula todavía de la reacción que han tenido estos señores de los partidos políticos que van a un proceso electoral, donde incluso todavía había gente esta mañana cuando yo me venía para acá. Mira, pero por favor también pregúntale a Víctor y a Miguel ¿qué hacemos si no se negocia? ¿Qué hacemos si no se pacta? ¿Qué hacemos si no se conversa? ¿Qué hacemos? Porque hay que hacer política. Entonces yo les dejo a ustedes sembrada esa inquietud para que nos expliquen sobre la base de sus análisis qué es lo que está pasando en estos momentos en Venezuela y cuál va a ser el devenir en los próximos días.
en donde México es protagonista. ¿Por dónde comenzamos? Vamos a comenzar por Víctor, porque yo soy aprendiz de analista. El que es un gigante es él. Oye, Víctor se mandó un hilo interesantísimo antier. Sí, mira, bueno, varias cosas de entrada, porque yo sí creo que debemos reflexionar en algún momento sobre los alcances de los partidos políticos. Yo creo que es importante, porque cuando uno se pregunta, bueno, ¿para qué sirve un partido político? Entonces la respuesta de escuelita es, bueno, los partidos políticos son intermediadores entre la sociedad y el poder. ¿Ok? ¿Cuál es la condición fundamental de los partidos políticos? Bueno, que los partidos políticos practiquen la democracia internamente, que después, bueno, van a exigir y van a promover en el plano de la sociedad. ¿Qué interés o importancia tiene el liderazgo dentro del partido político? Bueno, que debe ser congruente, debe ser consistente, debe tener integridad, debe modelar a la sociedad. Pero también es cierto, y por eso es que traía otro libro para complementar nuestra biblioteca. Qué bueno. Es un clásico, un clásico, el de Robert Michels, los partidos políticos. Los partidos políticos, que es un estudio sociológico, y entonces aquí empieza sobre o de las tendencias oligárquicas de la democracia moderna. Y no voy a ir mucho más allá que el primer párrafo con el cual él termina su libro. Déjame hacer una breve palabra de cortesía. Erika está con nosotros conectada y no la he saludado. Y quiero Muy mal hecho. Erika, sí, yo te saludo. Mucha pena. Yo también te saludo, Erika. Buenos días. Erika está conectada con nosotros. Encantada de saludarlos y tenerlos de nuevo con nosotros en el programa, Víctor y Miguel. Hola, Mingo, buenos días. Hola, mujer. Disculpa que no te había saludado. Entonces, desde el principio. Querida Erika, besitos. Espero que besos y abrazos para ambos. Que además toda esta consternación meteorológica te haya sido leve por allá por donde estás. Pero miren qué interesante, porque el último capítulo, que él después que hace un análisis sociológico y se pregunta sobre los partidos políticos, sobre los conservadores, sobre los socialistas, etcétera, etcétera, muy bien llevado, termina en el último capítulo, empieza diciendo: la organización, los partidos políticos son organizaciones, es lo que da origen a la dominación de los elegidos sobre los electores, de los mandatarios sobre los mandantes, de los delegados sobre los delegadores. Quien dice organización, dice oligarquía. Entonces, no quien vamos dice a ir, organización dice oligarquía. Qué bueno. Y entonces lo que estamos viendo es la parte enajenada y enajenante de un proceso natural que se da dentro de los partidos políticos, frente a los cuales hay que estar muy prevenidos, y es la oligarquización del mandato. Lo que tenemos al frente es la Cosa Nostra, o sea, la oligarquía política degradada hasta el máximo, en su más, que perdió claro, cualquier sentido, que fue hasta el fondo en la tendencia de la oligarquización, que ya no representan a nadie, que significa una profunda traición al espíritu democrático con el que los ciudadanos encomendaron la liberación del país, y que por lo tanto no debería de extrañarnos, porque aquí en Venezuela lamentablemente las instituciones están envilecidas. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo ahora? Bueno, el colmo del envilecimiento de las organizaciones políticas venezolanas venidas a menos. ¿Por qué? Por varias razones. En primer lugar, porque son organizaciones destruidas por la mala gestión. En segundo lugar, porque esas organizaciones destruidas mantienen al frente de ellas mismas una oligarquía de líderes políticos vencidos. El vencido como la leche, pues, o sea, vencidos moralmente, vencidos desde el punto de vista del liderazgo, vencidos desde el punto de vista de su capacidad. Pero por otra parte, con una circunstancia que todavía acelera más la degradación, en el sentido que, convencidos de que el pueblo venezolano es pendejo, que tienen frente a ellos a los Juan Bimbas, que es el imaginario de la primera parte del siglo XX desde el punto de vista política, al compañerito que es capaz de comerse cualquier mentira y cualquier propuesta que le hacen ellos, convencidos por lo tanto que el pueblo es peor que ellos desde el punto de vista de lo que está ocurriendo,
ocurriendo y por supuesto entregados, domesticados y totalmente asumidos como parte de este proceso que se llama socialismo del siglo XXI. Hasta tal punto que anoche Maduro les dijo, la tarea no la han terminado, me hacen el favor y se van todos a buscarme a resolver las sanciones. Entonces, claro, y los nombró, ¿qué es lo que pasa con la gente? La gente de buena fe decía, no, estos no van, estos se comprometieron a no ir. Bueno, es que era una gran mentira porque era público y notorio. Ayer tú lo decías, lo decía Erika cuando entrevistaron a Diego Arria. No, Mingo, tú lo sabías, tú lo anticipaste, es que era público y notorio. Todo el mundo sabía que iban hace tiempo las elecciones y todo el mundo sabía que estaban montados en una desastrosa plataforma de mentiras con la que querían defraudar al pueblo venezolano. Y por lo tanto, lo que está ocurriendo es lo siguiente. Una renovación de una terrible indignación contra los partidos políticos en el marco, por otra parte, y aunque resulte paradójico, de una profunda indiferencia respecto de lo que ellos significan y para dónde van. O sea, eres un mentiroso, me estás malogrando de nuevo mis expectativas, yo sabía que tú ibas por allí, eres un traidor y no te puedes redimir de tu tendencia traicionera, pero ¿sabes qué? No me importa porque conmigo no vas a contar. No quiero nada contigo. Si tú lo que necesitas para perfeccionar este círculo perverso, como dice el señor Guevara, si lo que necesitas es a mí, te jodiste. No porque yo no voy contigo. Entonces, claro, esto es una especie de remolino, sí. el batido por ellos mismos, que tiene al régimen, por supuesto, en una condición de euforia como nunca se ha visto. Claro. Porque el régimen ganó de hecho y ganó en el plano de las apariencias. O sea, esta gente salió y fue tan contundente la perversidad y tan contundente el rechazo que el régimen dijo, esto que preparé, esta capitulación ordenada, esto es lo más parecido a la salida norteamericana de Afganistán. Unas inmensas pérdidas, dejaron hasta los perros morirse de hambre, unas inmensas pérdidas desde el punto de vista de la reputación. Porque yo no entiendo cómo cometen el error, por otra parte, de reunirse en un rancho, ¿ok? De amuñuñarse todos en tiempos de pandemia y de poner de vocero a Henry Ramos. O sea, ¿cómo lo puedes hacer peor? ¿Cómo puedes irrespetar más al pueblo venezolano? ¿De qué manera puedes ofender más nuestro pudor? ¿Cómo puedes mostrarte más impúdico? Y bueno, y por supuesto, como colocan a Henry Ramos es un gran conspirador contra el silencio de los demás, y Henry Ramos lo dijo clarito, ¿no? Leopoldo también está metido en esto, los partidos todos estamos. Si Leopoldo guarda silencio y Guaidó, total que bueno, digamos que no hay fin de acto con ellos que podamos decir que deba tener algún prurito de decencia. Sí, no hay. Sí. Entonces, pero ojo, en el fondo nosotros lo que vemos es la degradación natural de los partidos políticos que se convirtieron en oligarquías de sí mismas, ¿ok? Y que por supuesto dejaron de servir hace muchísimo tiempo. Miguel. Sí, yo de esta intervención de Víctor tengo tres puntos, ¿no? La primera es que Víctor describe perfectamente la tesis principal de Mitchell, que es la ley de hierro de las oligarquías, ¿no? Y hay aquellos que decían que esa tesis no era así, se pronunciaban a favor de la necesidad que tienen los partidos políticos de capturar la voluntad de sus seguidores, ¿no? Y como bien decía Víctor, si algo ha caracterizado a este momento de esta última semana es que a los partidos políticos le importa un pepino la voluntad de sus seguidores, entre otras cosas porque creen que ya no necesitan seguidores para seguir funcionando. Entonces, en el caso venezolano, la ley de hierro de la oligarquía no solamente le aplica porque son los mismos líderes desde hace 20 años, sin ningún proceso de renovación, sino también porque no necesitan escuchar a sus seguidores para tomar sus decisiones. Eso me lleva... Un pequeño paréntesis. Cuando hablas de que son los mismos de hace 20 años, Guaidó hace 20 años, ¿cuántos años tenía? Capriles Radonsky hace 20 años, ¿cuántos años tenía? Leopoldo López. Hay
Hay jóvenes que están allí que tenían muy poca edad, claro, hace 20 años, pero que fueron muy mal ilustrados políticamente porque terminaron en esto. Claro, yo me estoy refiriendo a los líderes de esos partidos, es decir, Ramos Jalupa está desde hace 20 años, sí. Julio Borges está desde hace 20 años. O sea, tú agarras todos los partidos. Que tienes cara de muchacho, sí, pero estás desde hace 20 años. Recuerda que Capriles es el diputado al que le compraron la curul. Su papá le compró un cupo salidor por el Zulia en Copey. Sí. Y claro, era un niño, se comportaba como un niño, pero bueno, digamos que 20 años después sigue. Sí, no. Estas caras de Guaidó, por supuesto, es una cara nueva con una vieja forma de hacer política, pero dentro de los partidos políticos es la misma, que es el mismo liderazgo, ¿no? Y a eso es que me refiero con el tema de la ley de hierro de la oligarquía, que una de las cosas es que no tienes renovación o sea, asumes al poder. Una tragedia. Y eso me lleva al otro punto, que es el tema de, según Mitchell también, que los partidos políticos como organización consolidada en ocasiones tienden a tener un proceso de renovación de fines. Es decir, ya no es el fin político inicial y la piedra fundacional, sino es la propia pertenencia del partido político la que se convierte en un fin, ¿no? Y entonces se abandona el fin original. Claro, esto me lleva a pensar una cosa, según todo lo que hemos conversado ahorita, lo que ha dicho tu vecina, lo que ha planteado Víctor, es que tengo la duda si el fin original de esos partidos políticos en su momento fundacional fue la liberación de Venezuela. Hoy en día yo tengo esa duda. Y por supuesto la permanencia actual, el fin, que la permanencia sea o el fin actual sea la permanencia del partido político, eso no me cabe ninguna duda. Ahora, para mí, en Venezuela, ningún partido político ha sufrido por procesos de articulación de fines, es decir, de esa transformación que hemos hablado. Lo que han sufrido es un proceso de acople al sistema totalitario al cual siempre han pertenecido. Y eso puede explicar un poco lo que ha venido ocurriendo en estos últimos días, pero también lo que ha ocurrido desde siempre. O sea, no puede ser que un partido político siempre juegue al fracaso y siempre se acostumbre al fracaso. Y eso es lo que hemos tenido desde el 2002 para acá, desde que se iniciaron aquellas mesas con el Centro Carter. O sea, la oposición de allí no ha ganado ninguna, salvo una que otra querella que no afecta en nada al poder. Y eso me hace recordar otro libro de Gianfranco Pasquino que se llama La oposición en las democracias contemporáneas. Y él ahí en ese libro esboza que estudiando las oposiciones uno puede tener una idea no solamente del estado de la democracia y del estado de la política, sino del estado de todo el sistema político. Entonces, en otras palabras, estudiando ese desempeño y la conformación de esa oposición puede llegarse a comprender ese sistema político, ¿no? Ahora, esta idea me parece muy poderosa, sobre todo en estos tiempos, porque de esta idea uno puede decir algo que yo hace muchos años comenté, y es que no se puede, y por cierto me criticaron bastante, no se puede comprender el chavismo sin comprender el papel de la oposición que ha jugado para estabilizar al chavismo en el poder. Entonces, hay comportamientos de la oposición que Pasquino también lo dice en su libro, que se conforman con ser oposición toda la vida. En el caso de nosotros, no solamente se conforman con ser oposición toda la vida, sino que juegan a estabilizar aquel sistema de dominación que nos tiene destrozada la vida. Y entonces si nosotros agarramos esa idea y empezamos a ver los eventos, mira, el primer evento que lanzó una alerta fue cuando se hizo las primeras firmas para el referéndum revocatorio. Se recogió unas firmas por esfuerzos de la sociedad. Se llevaron al tribunal. El tribunal, la sala electoral dijo esas firmas son válidas. Y creo que fue Primero Justicia, si mal no recuerdo, dijo no, un momentico, eso no es así, vamos a volver a recoger la firma. Y se inventó el reafirmazo. Sí. Yo pregunto, si ya el proceso estaba andando, si ya la institucionalidad se había arriesgado a romper con esa hegemonía que quería el chavismo, ¿el reafirmazo qué sentido tenía? Sí.
Miguel Fontán, Víctor Maldonado, hoy un programa especial evaluando el hoy de los partidos políticos en Venezuela, porque habíamos quedado en que haríamos un especial sobre el análisis histórico, pero lo vamos a hacer en una próxima entrega. Pero hoy estamos metidos en el día a día con Víctor y con Miguel. Amigos, tenemos que identificar, tenemos un intervalo, vamos a máster, en breve regresamos. Enseguida regresamos por Todos los Medios con Mingo. DELAB Biodiagnóstica es un laboratorio clínico maravilloso que yo quiero que usted lo tenga como aliado, como amigo, como pana. Porque, por ejemplo, el perfil COVID, que mucha gente pueda estar mortificada. Bueno, no, esto es un examen de sangre, hematología completa, PTT, PT, fibrinógeno, PCR, electrolitos, urea, creatinina, transaminasas, LDH, ferritina, dímero. Lo que quiero decirle con esto es que con los equipos más actualizados del mundo entero, con un trato muy humano y personal de unos jóvenes venezolanos que han salido de nuestra Universidad Central de Venezuela, que están al frente de DELAB Biodiagnóstica, usted va a sentir un servicio integral, además con ese servicio de atención en la casa, pues el servicio a domicilio, y mucho más económico y con resultados en tiempo récord. Eso es importante de DELAB Biodiagnóstica. Este teléfono a la mano, amigos, 0414-202-2900. ¡Ah, qué rico! Todo lo que nos ofrece Comercializadora Prada. ¿Usted ha probado el jamón Selva Negra? ¿Usted ha probado la boloña que viene con aceituna o con pimentón? ¿Usted ha probado la salchicha? No les he contado que preparé las salchichas al vino antier. Mañana, que es viernes, les voy a dar mi receta de salchichas al vino, la tocineta, los jamones, el jamón de pavo, la mantequilla, la crema de leche, el queso crema, el queso telita, el queso guayanese, el ahumado, el merideño, el palmito, el cuajada, el palmizulia y todo esto. Los quesos con leche de cabra, esto vuela. Así que usted va a hacer su pedido aquí, 0424-120-3562. De Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Voy a hablar de Produzca, entonces inmediatamente voy a abrir esta caja que está aquí y le voy a mostrar a ustedes esto, que es una maravilla, porque no es solamente para que usted lo tenga. Yo lo tengo en mi camioneta porque a mí me robaron el triángulo de seguridad. Pero esto en la empresa, en la compañía. De hecho, en estos momentos, para lo del distanciamiento por lo del COVID, estoy hablando de Produzca con S de seguridad, que nos ofrece todos los productos, todos los artículos, todos los objetos, todos los adminículos que necesitamos para la protección en nuestro lugar de trabajo. Yo quiero que ustedes, sin ningún compromiso, una cotización. Esto es fabuloso porque usted... ¡Y qué práctico! ¡Wow! Imagínense usted una cotización a Produzca en su Instagram, @produzca.be o www.produzca.com. Seguridad en tu empresa, de los pies a la cabeza. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por Todos los Medios con Mingo. Continuamos y programa especial hoy de Por Todos los Medios. Víctor Maldonado, Miguel Fontán, Miguel y Víctor. Si estamos en democracia participativa, ¿son los partidos políticos los que nos representan en política? ¿Desde cuándo nosotros delegamos en los partidos políticos el rol político de nosotros los ciudadanos? Pregunta para ambos. ¿Y hasta qué punto creen ustedes que después que llega Chávez al poder, los partidos políticos fueron penetrados por el narcochavismo? Y es producto de lo que está ocurriendo ahorita. Erika tiene también
preguntas e inquietudes y un resumen de cómo se está moviendo el chat en estos momentos, porque creo que tenemos sintonía impresionante en el programa. Erika, te escuchamos. Así es, Mingo. Pregunta Robert Pacheco. Vamos a Si anotar. los partidos políticos están oligarquizados, Ajá. ¿cómo se podría hacer para articular a los ciudadanos en la lucha contra el régimen? Luis Pérez comenta: este status quo corrupto lo que busca es, uno, que les quiten las sanciones y desbloqueen sus cuentas sucias, que sus millonarios financistas con dineros robados no sean tocados en el puesto 2 y que Cuba siga aquí. Y otra de las preguntas que tenemos es, pues, ¿qué opinan de que detrás de todo esto no sea más que Henry Ramos pretendiendo que Nicolás Maduro no averigüe mucho ni lo sancione por sus negocios sucios? Uh-huh. Muy bien, ¿por dónde comenzamos? Porque son todas inquietudes muy interesantes. Mira, yo creo que hay que recordar que el proceso de degradación de los partidos políticos se inició mucho antes de esta infausta era del chavismo madurismo. Y que uno podría llegar a decir desde el punto de vista sociológico que el diagnóstico y la crítica chavista era cierta. Tú una vez me lo preguntaste, bueno, esto es lo que decía Chávez, sí, era cierta. La solución chavista fue perversa. ¿Ok? Eso hay que decirlo. O sea, había una profunda insatisfacción con la incapacidad de representación de los partidos políticos, que habían perdido todo eso que planteaba Miguel Fontán. Porque aquí hay mucha gente que dice, bueno, una de las razones por las cuales llega Chávez es que los partidos políticos, previo a Chávez, aún teniendo una copre con unas gentes que hizo campanadas para que acomodaran el rumbo, no lo hicieron y siguieron. No, bueno, porque la copre era interesante analizar eso. Estamos haciendo algo. Sí. Dennos tiempo, estamos haciendo algo. No crean ustedes que no. Pero es que la realidad iba por otro carril, por una autopista muchísimo más rápida de deterioro. Entonces uno recuerda entonces esa época que los jefes de los partidos eran realmente los caciques regionales, recordemos el lucinchismo, pero que habían perdido sintonía, o sea, creían inapelables, estaban ya en el poder, todos eran, de nuevo, la Cosa Nostra. Sí. Todos estaban allí disfrutando de las mieles del poder, jugueteando a esa democracia representativa, pero por la otra autopista, todavía mucho más rápida, iba el deterioro del país, un país que miraba atónito cómo los hospitales estaban degradados, cómo no había escuelas bien equipadas, cómo la universidad venían a menos, cómo la capacidad adquisitiva se venía deteriorando y cómo una cosa extrañísima para la época, la inflación, venía tomando. Y la corrupción. Y por supuesto la corrupción. O sea, la señalización de que se estaban malversando los recursos. Eso tiene que ver con el hecho de que los partidos políticos se propusieron un modelo de socialista de capitalismo de Estado que los desbordó. No era un país para acometer ese proyecto. Si se hubiese mantenido el país previo a la nacionalización petrolera, probablemente eso no hubiera ocurrido. Ahora, hay que decir ahora que luego de la infausta era del chavismo, lo que quedan son las mascaradas. ¿Por qué? Porque democracia no hay, representativa menos. Esto es un modelo totalitario. Miguel Fontán tiene algunas categorías que la describen, el ecosistema criminal, el totalitarismo, en fin. Pero esto no es democracia. Y por lo tanto, entonces, esos partidos que venían muy mal terminaron siendo funcionales al totalitarismo del siglo XXI, roles dentro del ecosistema criminal, ¿ok? Y por lo tanto, farsantes de una puesta en escena que ya además todo el mundo sabe por dónde viene y por dónde va. ¿Cuándo dejó de ser democracia? Apenas llegó Chávez. Yo creo que el Chávez llegó amenazando a la democracia. Chávez llegó, es que hay que recordarlo. Esta historia, cuando tú ves, por ejemplo, que Chávez se monta y jura sobre la moribunda Constitución mientras estaba jugando, qué sé yo, Pac-Man, los diputados, entre ellos Capriles.
¿ok? Y no le prestaban atención. Cuando llega y dice, y vamos a renovar la Constitución, y los partidos entran en desbandada, cuando la clase empresarial, que los vi, se reunían por manadas en el Meliá, en el salón más grande, y se levantaban en las sillas para aplaudir a Chávez y para pedirle, digamos, al nuevo hombre fuerte, privilegios y no sé qué, cuando Cecilia Sosa, que era la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, llega y da por buena esa tesis loca de la supraconstitucionalidad, cuando además se para escandalizada ante la primera crítica de Jorge Olavarría. O sea, fue un desplome. Un desplome. Claro que allí se acabó la democracia y todo comenzó a ser ficción. Me da la gana que se fue imponiendo. La reacción de la ciudadanía fue el apoyo a los golpes, el apoyo a las huelgas generales, pero fueron devastados, entre otras cosas, porque la dirigencia política, aquella que debía estar en la capacidad de encarar al país, fue timorata, aestratégica, o sea, sin estrategia, convulsa y además buscando, bueno, ¿y cómo quedo yo allí? Ese era el tema. Pero entonces ahora, la democracia se acabó, se acabó. Entre la última etapa o sea, la democracia se acaba cuando Chávez decide quitarse la máscara y decir, este es el socialismo del siglo XXI, la monto, y bueno, igual ya de la democracia representativa no queda nada, sino esta ficción de la que se lucra el régimen, cuya agenda es clara y transparente. Ojalá tuviéramos una oposición con una agenda tan transparente como la del chavismo. Pero fíjate vamos a negociar para que me quiten las sanciones. Si ustedes se portan bien, simulamos unas votaciones en noviembre y les voy a, olvidándonos por otra parte, y perdona que me extienda, que ya nosotros sabemos cómo se comporta esto, porque Acción Democrática, o sea, el G4 tiene 4, es gobierno regional en Anzoátegui, en Nueva Esparta, en Mérida, en Táchira. Hay que preguntar si eso ha sido una experiencia maravillosa de quitarles espacio al chavismo, al chavismo madurismo. No, es que solamente quería acuñar recordar que Reinaldo Chervini en una oportunidad me dijo, llega Chávez porque aquí lo que había era una dictadura de partido. Sí. Lo que llamaban la partidocracia. Estoy de acuerdo con eso. Y quiero atajarlos un momentito y disculpen que los interrumpa, porque Frank Guevara les pregunta, ¿hay posibilidad de una tercera vía real y comprometida con el objetivo superior de la libertad del país? Bueno, voy a empezar por eso. No tenemos que buscar una tercera vía. Tenemos que buscar la vía, porque hasta ahora no tenemos ni una primera ni una segunda vía. Lo que hemos visto hasta ahora, y yo estoy de acuerdo con Víctor, es una estética. La democracia cayó antes que Chávez llegara al poder. Chávez lo que hace es aprovechar ese desplome, agarra esas significaciones de la democracia que todavía teníamos y los vacía y los convierte en significantes vacíos. Y empezó a llamar democracia, empezó a llamar soberanía del popular a cosas que ya no eran más que su propio capricho. Por ejemplo, lo primero es que tú haces un proceso instituyente en una constitución que no lo permitía. Si esto fuese de verdad una democracia, eso no hubiese pasado nunca, o no hubiese pasado nunca de la forma que pasó. Entonces, estos procesos de desinstitucionalización ocurrieron antes de que llegara Chávez al poder, solo que Chávez aprovechó ese desplome y creó su propia institucionalidad. Y eso me lleva al tema de la conformación de estos partidos políticos. Esta conformación, Primero Justicia, Voluntad Popular, todo esto es una configuración, un nuevo tiempo, todo eso es una configuración del chavismo. ¿Del chavismo para qué? El chavismo en su desarrollo hegemónico necesitaba asimilar precisamente las cosas que le representaban algún peligro. Y eso lo conjuró precisamente en una oposición. Es decir, la oposición venezolana, y lo hemos visto hasta ahora, y cuando se planteó esta idea hace algunos años, por supuesto era criticada. No sé si ahora con lo que hemos visto pueda ser igualmente criticada. Chávez configura su oposición y la disidencia queda asimilada en un grupo que nunca tuvo otro propósito sino estabilizar al régimen en el poder. Lo vimos cuando las elecciones del 2013. ¿Cuál fue la acción allí? Ninguna. Una acción de
unas cacerolas y una salsa. O sea, más inocuo que eso para la defensa de la democracia, o para, mejor dicho, la defensa de la democracia no, la búsqueda de la libertad para instaurar una democracia no hay. Lo vimos cuando ganamos la Asamblea Nacional, 2/3 partes que nunca se llegaron a materializar, porque la propia oposición, el primer día que estaba allí, se encargó de no hacer eso efectivo. ¿Qué pasó con la mayoría simple que teníamos? Nunca hizo absolutamente nada. ¿Quién fue el que nombra el CNE? La asamblea, la última asamblea. Sí. Si podemos decir que eso es asamblea. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver en retrospectiva todas las acciones que nos han marcado y nos han impedido la salida, nosotros podemos entender que esta configuración de partidos políticos no es más que un significante vacío que dice ser partidos políticos, pero en realidad es un elemento estructural dentro del sistema de dominación chavista configurado por el propio chavismo. El chavismo escoge los candidatos que se va a enfrentar a él. O sea, ¿qué más configuración que es? Ahora, a la gente le costaba entender esto, sí. y yo espero que los pocos que quedaban por entender esto, ahora lo entiendan. Sí. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es un proceso de oposicionalización, así como se hizo con el estalinismo, así como se hizo con el nazismo. Si nosotros queremos tener algún elemento para enfrentar este régimen, tenemos que salir primero de esta posición. Tenemos que enterrar a esta gente. Claro, la otra vía es la ruptura, la ruptura total. En la próxima parte, claro. Víctor, porque tenemos, amigos, Miguel Fontán, Víctor Maldonado, hoy en un programa especial de Por Todos los Medios. Vamos a Máster. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana. Por Todos los Medios. Conmigo. ¿Desde cuándo usted no se chequea la vista? ¿Desde cuándo usted no se hace un examen óptico? Mire, en Farmacia CVS, ahora, además de nuestra sede en el CCCT, sabe que estamos en Chacaíto. Bueno, tenemos un departamento de óptica donde usted va a obtener el examen de la vista, la fórmula, los cristales, la montura y el estuche. Todo, absolutamente todo, en un precio verdaderamente insólito. Y los lentes se los entregan de un día para otro. Amigos, así como me están escuchando, pónganse de acuerdo con ellos. Visítenlos esta semana. En el CCCT no tiene pérdida porque estamos en el C1, justo frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. Y en el casco central de Chacaíto está nuestra nueva sede, Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Bueno, en la pastelería del Corso, cuando se enteraron que venían Víctor Maldonado y Miguel Fontán, esta mañana nos llegó esta delicia de pasta seca con chocolate, porque nosotros siempre mencionamos la pasta seca de mantequilla, la pasta seca de almendras y la pasta seca de chocolate. Esta es la pasta seca de chocolate de la pastelería del Corso, que esto lo encargan en la embajada italiana, amigos, desde hace más de 20 años. Y esta es la mejor referencia que yo les puedo dar de la pastelería del Corso, que es la pastelería de la embajada italiana. Entonces imagínense ustedes los cannoli siciliani, la sfogliatella, la cola de langosta, la zeppole, todas esas tortas riquísimas y esos postres italianos están en la pastelería del Corso. Y si hay algún cumpleaños, si usted este fin de semana, bueno, encargue esa torta al 945-8497 del Corso. Es la pastelería italiana por tradición y excelencia. Y desde ayer les estamos recomendando la estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Esto es una maravilla. Ayer yo estuve en la tienda de conveniencia y en esa tienda ustedes consiguen, por ejemplo, unos cables de batería. Que eso es un artículo que uno tiene que tener obligatoriamente en el carro. Además, los aceites, la liga de freno, el agua de batería, porque también la Duncan le hace a usted una inspección de su batería gratis, completamente gratis, de cuánto le va a durar más la batería. Además que tiene un stand allí con la Duncan si usted necesita cambiar la batería. Es muy importante que en estos momentos ustedes, por ejemplo, hagan este ejercicio, se coloquen en el Instagram, que es @B de Bolívar, P de papá, BP Terrazas. Y todos los días en la historia, allí la tienen, ahí tienen la historia. Buenos días, ya recibida la gandola para hoy, jueves 2
de septiembre, ahí lo están viendo. Abrimos a las 8:30, ya están abiertos y ustedes pueden ir a echar gasolina hasta las 2 de la tarde. ¿Qué les parece? Eso es una maravilla, amigos. Eso es una maravilla en esta época. Bueno, estación de servicio, terraza del Club Hípico, calidad de servicio. ¡Ja! Que no se pierdan las donas que venden allí, que están buenas. Oye, sí. Las donas, tú sabes que las hace la cajera. Yo sé, es amiga mía. Es una amiga señora tuya. muy querida, sí. ¿Cómo es que se llama ella? No tengo idea. No, Erika también la conoce. Güey. Se me fue. Aura. No me acuerdo ahorita. Ahorita Luz Erika me Marina. dice. Erika, Luz Marina. Bueno, qué bueno que tú has probado esas donas. Son una ricura. Soy vecino. Bueno, eso es calidad y servicio de primera clase. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios con Mingo. Bueno, mujer, no han respondido lo que me están diciendo aquí en Mingo Blanco TV, si fueron penetrados por el narcochavismo los partidos desde que llegó Chávez. Aquí dicen por Cuba, Mingo. No, Cuba. Sí lo hemos Aquí dicen por sí lo Cuba, respondimos. aquí Dijimos que esta era una configuración del propio régimen. Es decir, no es que fueron penetrados, es que fueron configurados desde un inicio así. Sí. Erika, ¿tienes? Aquí le comentaban A Miguel Robert Pacheco. y a Víctor. Robert Pacheco quiere saber si, como ustedes están diciendo, perdón, en política no hay vacíos, ¿cómo o con qué se llena el espacio dejado por los partidos políticos? Y están comentando que estos partidos políticos o los políticos venezolanos no se habían enfrentado jamás a un régimen que tuviera como asesores a los cubanos. Sí. Mira, Víctor Miguel. A ver, nos quedan unos 10 minutos de programa. No hay forma de exculpar la incapacidad y la instrumentalidad de los partidos políticos, porque estos partidos políticos han contado con recursos y además con capacidad de consumir estrategias suficiente como para encarar. Eso de decir, bueno, contra los cubanos no puede nadie, es una forma que ellos tienen de tratar de sobrevivir a su propia debacle. Eso es lo primero. Yo creo que simplemente no quisieron. No formaba parte de su propósito el llegar hasta un punto de quiebre que permitiera la renovación de esto que llama el socialismo del siglo XXI. Entre otras cosas, porque nosotros hemos sufrido la calamidad de que todos son socialistas y que por lo tanto todos ven con buenos ojos el proyecto político y económico que lleva adelante el chavismo, y todos de alguna manera sienten como que la nostalgia de no ser ellos, que tú no puedes combatir, y eso está absolutamente claro desde el arte de la guerra del Sun Tzu, tú no puedes combatir bien aquello que amas, y era la gran suerte de Napoleón. Sí. Napoleón era tan admirado que los generales que se lo ponían salían corriendo porque lo que querían era tomarse una selfie con Napoleón. Sí. Esa es la verdad. Si vestirse como él. Vestirse como él. Hablar como él. Claro. Hacer las batallas como él. Bueno, ¿cómo tú puedes combatir algo que amas y que admiras? Y esa es parte la tragedia de nuestros partidos políticos. La segunda, efectivamente, los vacíos se llenan. Estamos en eso. Porque yo he venido proponiéndoles a ustedes que estamos en una época de vacío. O sea, ese paso que hay entre lo que está hoy y lo que está mañana. Bueno, estamos en ese transcurrir. Está el vacío y, por supuesto, hemos advertido muchísimas veces, cuidado con los oportunistas. O sea, así como cuando un cuerpo está sin suficiente inmunidad, que bueno, no te mata el COVID, te mató la bacteria del hospital, el sistema inmunológico caído. Entonces hay que tener cuidado, porque lo que sí está absolutamente claro es que los venezolanos están mirando para todos lados buscando sustitutos, y están absolutamente de espaldas a estos partidos políticos, que esa es su gran tragedia. O sea, ellos pueden tener todo, decidir
es unánime, es unanimidad perfecta, cosa que además es muy ofensiva porque todo eso lo hacen de espaldas. O sea, es de verdad una oligarquía asquerosa, absolutamente repudiable, que creen que ellos se pagan y se dan el vuelto. Bueno, pero lo único que no tienen es gente. Claro, pero no tienen gente, pero tienen plata, tienen dinero. ¿Quién financia los partidos políticos? Ellos esa es la gran pregunta. No. Es que la respuesta es obvia. La respuesta es obvia. Ellos son parte de la trama del ecosistema régimen criminal. Claro. Que sobre el cual se funda este régimen. Y por lo tanto, comparten los recursos. Claro, de hecho, vamos a estar claros. ¿Cuál fue el mensaje que Maduro les mandó anoche? Las sanciones. Devuélvanme mis reales. Mis reales. Ok, devuélvanme mis reales. Y hay que decir, con muchísimo espíritu autocrítico, que fue absolutamente perversa y corrupta la forma como el interinato administró los recursos de los que se valió. Sí. Ok, no hay ningún tipo de diferencia entre un uso y el otro. No hay ningún desde tipo de diferencia. Desde antes de Cúcuta. Entonces, claro, el parte del otro problema es que los venezolanos miramos con absoluta sorpresa que, por un lado, todos sabemos cuánto trabajo pasamos, oye, para sustituir una computadora. A mí se me rompió la computadora y está está rota allí. Hay una banda amarilla cerca de donde yo trabajo porque no se puede ni apagar. Ok, pero mientras tanto, cuando tú tienes esa situación, ves por otra parte que ellos viven de una forma tan placentera, el sin pasar trabajo, y además groseros, porque entonces tú ves cómo Lilian Tintori, que es la esposa de Leopoldo López, se va a hacer el Camino de Santiago, que es un lujazo, de una bicicleta que a ojos vista cuesta 3.000 euros. Fácil. 3.000 euros. Entonces tú dices, ¿de qué viven? Viven del mismo caudal de recursos non santos de los que se financia todo el ecosistema criminal. Miguel. Y hay que decirlo. Sí, hay que decirlo y recalcarlo. Yo creo que nosotros lo primero que tenemos que comprender es que el vacío que nosotros tenemos es un vacío del individuo al darse cuenta que toda la apuesta que hizo la oposición se la hacía al régimen que decía combatir. Porque el vacío político, no hay vacío político. El régimen hizo su oposición y jugó con su oposición hasta el final. Tanto así que todos los mantras de la oposición nunca sirvieron para siquiera erosionar un poco el poder. Entonces el vacío político no existe. El régimen es hegemónico en ese sentido, tanto que construyó sus partidos políticos, lo puso a funcionar. El vacío que nosotros tenemos es existencial al darnos cuenta que en esos traidores que nosotros confiamos no estaba la libertad. Y quisiera terminar con esta idea. Nosotros tenemos que de verdad empezar un proceso, como lo dije antes, de desoposicionalización. ¿Por qué? ¿Cómo se hace eso? ¿Cuál es ese proceso? Ok, yo creo que debe incluir al menos 4 aspectos. La recuperación de principios morales que no den cabida al pragmatismo corrupto y corruptor. Y eso tiene que empezar por nosotros mismos. La identificación de acciones que privilegien el bien común antes que los cogollos. Y eso lo vimos cada vez que se hacía una elección, había unos que se hacía por primarias y otros por dedo. La exigencia de coherencia entre lo que dice un político y lo que hace, porque nosotros tenemos maravillosos discursos disruptivos, pero tenemos acciones colaborativas. Entonces, esa brecha que hay entre este discurso que nos representa todo y lo que al final termina sucediendo es lo que nos termina de clausurar dentro del sistema, del ecosistema criminal. Y eso para evitar que las narrativas nos creen falsos ídolos. Porque como decía Víctor, mañana se para alguien diciendo lo que queremos escuchar y este es el líder. Que fue lo que, no nos olvidemos, fue lo que pasó con Guaidó. ¿Dónde está el mantra que todo el mundo decía esta es la ruta? El mantra quedó deshecho, disuelto. 4, son 5. Y Guaidó con su mantra. Y Guaidó con su mantra. Y el interinato. La autoimplicación cívica del individuo en la discusión de los asuntos públicos. Ya no podemos, porque no podemos decir que la política no nos pertenece y le pertenece a los partidos. No, los asuntos públicos son de todos nosotros y tenemos que autoimplicarnos en esa discusión. Y la última es la pedagogía que ayude con la redención política del ciudadano que se sabe dueño de su conciencia. Esto es dejar de ser unos simples tutelados por una maquinaria partidista o por una maquinaria mediática o por uno u otro presentador
de radio y televisión. Tenemos que aprender a pensar por nosotros mismos, tenemos que recuperar nuestra propia conciencia y tenemos que tener la duda, como decía Flor ayer en el programa, Flor Iscaray, tenemos que tener siempre la duda con nosotros, porque eso es lo único que nos va a garantizar por lo menos que nosotros pensemos como personas autónomas. Y quiero cerrar con esto. Debemos pensar nuestro tiempo, este tiempo. Y hay una idea de Claude Lefort que me gusta mucho, sobre todo porque lo que tenemos es ausencia de intelectuales que piensen eso. Para él pensar, y leo, es enfrentar aquello que carece de precedentes y abre una pregunta que, a diferencia de un problema susceptible de una solución, se imprime en adelante en nuestra experiencia de mundo. Este totalitarismo que nosotros vivimos, y él lo decía, lejos de haber vencido el totalitarismo, lo que tenemos ahora es un problema totalitario que no tiene precedentes, porque ya no hay campos de concentración, pero sí te hacen la vida miserable y te desnudan de dignidad. Si nosotros no tenemos en cuenta esta idea de pensar, nosotros siempre vamos a ser víctimas de falsos líderes, de falsos héroes y de falsos opositores. Bueno, amigos, excelente, gracias Víctor, gracias Miguel. Yo voy a cerrar con una reflexión, aquí un pequeño párrafo, me va a tomar un minuto solamente, incluso para comprobar, aunque hay amigos míos que me dicen vas a seguir con la tercera ola, este texto ya está superado, pero no quiero despedirme sin él porque voy a comprometer y sobre todo para que reflexionemos, porque en este párrafo está inserto el mundo de hoy, lo que nos ha ocurrido y también en un reflejo en cuanto a Venezuela. Fíjense ustedes, desencadenando un vasto proceso de instrucción social, un experimento de democracia anticipativa en muchas naciones a la vez. Podemos detener el empuje totalitario, podemos preparar a millones de personas para las dislocaciones y peligrosas crisis que nos esperan. Entiendan que esto fue escrito hace muchos años, hace más de 20, y podemos ejercer una estrategia presión sobre los sistemas políticos existentes para acelerar los cambios necesarios. Sin esta tremenda presión desde abajo, no debemos esperar que muchos de los actuales líderes nominales, presidentes y políticos, senadores y miembros de Comité Central desafíen a las mismas instituciones que, por anticuadas que estén, les dan prestigio, dinero y la ilusión, ya que no la realidad del poder. Algunos raros y perspicaces políticos o funcionarios presentan desde el principio su apoyo a la lucha por la transformación política, pero la mayoría solo se moverá cuando las demandas procesales del exterior sean irreversibles o, escuchen esto, cuando la crisis se halla ya tan avanzada y tan próxima a la violencia que no vean ninguna alternativa. Ahí les dejo eso porque creo que es tema para un próximo programa con ustedes, que ya Erika y las muchachas se encargarán de pautarlo. De verdad, muchas gracias, Víctor. No, gracias a ustedes. Y muchas gracias, Miguel. Y gracias a Mario, gracias. Y Erika, un abrazo en la distancia. Erika. Igual para ustedes, un abrazo muy fuerte. Cuídense mucho. Igual. Amigos, las interpretaciones finales de todo lo conversado hoy acá, como siempre, de ustedes. Y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo.